ejercicio, que es un ejercicio base, ¿vale? Donde tenemos que aplicar prácticamente todo lo que explicamos ayer y alguna cosa más que vamos a ir explicando según vayamos haciendo el ejercicio. Nos piden que calculemos o que determinemos la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Entonces, para el apartado A, recordamos que tenemos dos posibilidades, ¿vale? Siempre vas a tener dos posibilidades. Tú puedes formar una recta R con el vector AB, y si la estamos formando con el vector AB, tomamos como punto de referencia el punto A. Pero también podemos formar una recta, y es la misma recta, con el vector BA y el punto de referencia B. Es decir, si fijamos el punto A para calcular el vector, ese es el punto que usamos para calcular la ecuación de la recta. Y si fijamos el punto B, ¿de acuerdo? Pues fijamos el punto B para la ecuación de la recta. Entonces, primero calculamos el vector de la recta. Por norma general, si me dan dos puntos, siempre vamos a hacer el vector AB, ¿vale? Y para calcular un vector mediante, a partir de dos puntos, pues hacemos B menos A. Y el vector AB sería entonces el 4 menos 2 menos 3 menos 1, que sería el vector 2 menos 4. ¿Vale? Bien. Hasta ahí, eso ya lo habíamos visto y ya lo habíamos explicado. Ahora, ¿qué ecuación de la recta usamos para dar el resultado? En este caso no nos están pidiendo que determinemos la ecuación de la recta en un determinado con una determinada forma. Por lo tanto, podemos usar la ecuación vectorial, la ecuación paramétrica, la ecuación continua, la ecuación general, la ecuación punto pendiente, la que nos dé la gana, ¿vale? Pero siempre que tengamos que dar un resultado para un ejercicio en donde nos pidan que determinemos la ecuación de la recta, lo suyo es que nos fijemos en el enunciado del problema a ver si nos dan alguna recta en alguna forma. Y en este caso nos están dando la recta una recta en forma general. Por lo tanto, lo suyo sería que nosotros diésemos el resultado en forma general. ¿Qué ocurre? Que para dar el resultado en forma general debemos o bien sabernos la ecuación general de la recta con valor punto vector o derivarla de alguna de las ecuaciones anteriores. Entonces, para evitar problemas, lo suyo es que demos la ecuación de la recta o bien en paramétricas por si en el enunciado tenemos que hacer corte de esa recta con otra recta, por si en el enunciado tenemos que hacer distancia de un punto a una recta, o bien en forma continua. Y a partir de ahí, de esas dos, dar la forma general, ¿vale? La recta que nosotros tendríamos en paramétricas sería la recta x igual a 2 más 2 lambda y igual a 1
menos 4 lambda, y en continua la recta sería x menos 2 partido por 2 y menos 1 partido por menos 4. ¿Vale? Y ahora, a partir de la forma continua, podríamos dar la ecuación de la recta en forma general. Si damos la ecuación en forma general, a partir de la continua, nos quedaría menos 4x más 8. Dime. Ajá. Porque en la forma paramétrica de la ecuación de la recta, si nosotros tenemos un punto con coordenadas x e y y un vector con coordenadas x e y, la paramétrica lo que nos indica es que la coordenada x de la recta para cualquier punto es la coordenada x del punto más lambda veces la coordenada del vector, y la coordenada y del punto más lambda veces la coordenada del vector. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos, como nos podemos fijar aquí, nosotros tenemos el punto 2, 1 y el vector 3, 2, pues en paramétrica sería coordenada x del punto más lambda veces coordenada x del vector, coordenada y del punto más lambda veces coordenadas del vector. ¿Vale? Un menos 4. En la de aquí era menos 4 el vector. Porque el punto A, que es el punto que fijamos, tiene coordenadas 2 más la coordenada y x del vector, que es 2. ¿Vale? Porque hemos dicho que la recta tú la puedes montar con el vector AB y el punto A, o con el vector BA y el punto B. Me es indiferente, cualquiera de las dos. O sea, tú puedes montarla como quieras, pero siempre siguiendo esa dinámica. ¿Vale? Bien, a partir de ahí, como estábamos diciendo, podemos determinar la ecuación general de la recta, que sería pasando el 4 multiplicando y el 2 multiplicando. Esto sería igual a 2y menos 2. Y nuestra recta en forma general sería menos 4x menos 2y más 10 igual a 0. ¿Vale? Entonces, el resultado que yo daría para la recta sería siempre en forma general. Pero para dar el resultado en forma general, o bien tiro de la forma paramétrica o bien de la forma continua. De cualquiera de las dos. No es necesario que demos la ecuación, a no ser que nos digan, oye, dame las ecuaciones de la recta. Si en vez de poner ecuación pone ecuaciones, tengo que ponerlas todas. La vectorial, la paramétrica, la continua, la general. ¿Vale? Bien. Por lo tanto, el apartado A lo tendríamos. Apartado B. Nos piden que determinemos la pendiente de una recta. Bien, la pendiente no es ni más ni menos que la angulación que tiene la recta con respecto al eje horizontal. ¿Vale? Para que entendamos perfectamente el concepto de pendiente, voy a representar el punto A y el punto B. El punto A es el punto 2, 1. Y el punto B es el punto 4, menos 3. Por lo tanto, la recta que pasa por esos dos puntos sería
esta recta. Y la pendiente de esa recta sería la relación que hay con este ángulo de aquí. ¿Vale? Entonces, tenemos dos formas de calcular la pendiente. La pendiente de una recta se denota por m, ¿vale? Entonces tenemos dos formas de calcular la pendiente. Una, utilizando la expresión de la pendiente de una recta a partir de dos puntos. Si tenemos el punto A y el punto B, la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos sería igual a la coordenada Y del segundo punto entre la coordenada X del segundo punto menos la del primer punto. ¿Vale? O sea, que la pendiente que nosotros tendríamos para el punto A y el punto B libera el 4 menos 3 menos 3 menos 1, coordenada Y menos coordenada Y y coordenada X menos coordenada X. Y en este caso nos daría menos 2. ¿Vale? Esta sería la primera forma que tenemos de determinar la pendiente de un punto, o sea, la pendiente de una recta, perdón, a partir de dos puntos de esa recta. Y otra forma de calcular la pendiente sería pasamos la ecuación general a punto pendiente. O implícita. Recordamos que la ecuación implícita de la recta tenía la forma y igual a mx más n. Entonces, como la ecuación implícita tiene la forma y igual a mx más n, m es la pendiente de la recta y n es la ordenada en el origen. Y lo que hacemos simplemente es de la ecuación general calculamos, o sea, despejamos sí.
Con lo cual, si de esa ecuación despejamos y, lo que nos va a quedar va a ser 2y es igual a menos 4x más 10. Y va a ser igual a menos 4 partido por 2, x, más 10 partido por 2, con lo cual tendríamos la expresión que sería menos 2x más 5. Y de ahí ya podemos decir que la pendiente, que sería el coeficiente que acompaña a la x, es igual a menos 2, que como podemos ver nos da el mismo resultado. Aplicando esto o aplicando esto. Cualquiera de las dos formas es correcta a la hora de determinar la ecuación de punto pendiente. La pregunta del millón: ¿cuándo uso una y cuándo uso otra? Carlos, pues fácil. Si a mí me das 2 puntos y yo con los 2 puntos he tenido que realizar operaciones para el apartado A, para calcular la ecuación de la recta, yo puedo dar esa ecuación en forma general, pero nadie quita que yo no me haya confundido a la hora de resolver, ¿eh? Por lo tanto, si me dan 2 puntos, utilizo la expresión del cálculo de la pendiente con las coordenadas de los puntos. Y si no me dan esos 2 puntos, pues no me queda más remedio que utilizar la ecuación general y pasarla a punto pendiente o forma implícita. ¿Vale? Vuelvo a repetir, las dos formas son válidas. El problema es que esas dos formas válidas de las que estamos hablando acarreen un error, una de ellas, que puede ser la de despejar, ¿vale? Puede acarrear un error. Bien, pues ya vemos cómo podemos calcular la pendiente. Apartado C. Recta perpendicular a una recta dada que pase por un punto. Bien, lo primero que tenemos que entender es que para que yo pueda calcular una recta perpendicular, toda recta tiene un vector U sub R y un punto P sub R. Si yo tengo la recta R, que sería esta, cualquier recta perpendicular a esa recta vamos a llamarla S, podemos hacer que pase por el punto de R y que tenga
un vector que sea perpendicular al vector de esa recta. Es decir, este sería el vector u sub r y este sería el vector u sub s. Por eso la semana pasada os dije, vectores, hay que aprenderse todo lo que hemos visto de vectores. ¿Por qué? Porque si no recuerdo mal, la semana pasada estuvimos viendo cómo construir un vector perpendicular a un vector que nos den. Es decir, si yo tengo un vector de coordenadas AB, el vector perpendicular es menos BA. ¿Vale? Con lo cual, como el vector, como la recta R está formada por el punto A, que es el punto 2, 1, y el vector u sub r, que es el vector 2, menos 4, si la recta S es perpendicular a la recta R, S se debe formar con el punto A, 2, 1, y con un vector u sub s que va a tener la forma 4, 2. Porque la coordenada y pasa a la x cambiada de signo y la coordenada x pasa a la y. ¿Vale? Bueno, vamos a comprobar si realmente esos dos vectores son perpendiculares, ¿vale? ¿Cómo lo comprobamos? Si lo queremos comprobar gráficamente, y yo dibujo el vector 2, menos 4, este sería el vector 2, menos 4, y dibujo el vector 4, 2, vemos que esos dos vectores forman un ángulo recto. Y si yo hiciese el producto escalar del vector u sub r por el vector u sub s, me daría 0. ¿Vale? Y ahora, como ya tenemos punto y vector, como ya tenemos el punto A y el vector u sub s, pues directamente lo que vamos a hacer va a ser montar la recta en la ecuación en la forma que tú quieras. ¿Vale? Como la recta S la hemos dado, como la recta R, perdón, la hemos dado en forma general, pues yo lo que haría sería montar S en forma continua, de manera que la recta S sería igual a x menos 2 partido por 4 y menos 1 partido por 2, y de ahí sacar la ecuación general de la recta S. 2x menos 4 igual a 4y menos 4, con lo cual nos quedaría que la recta S sería 2x menos 4y igual a 0. ¿Vale? Y esa sería la recta perpendicular que pasa por R, o sea, que tiene el vector perpendicular a R y pasa por el punto A. Ojo, si nos fijamos, en la ecuación general de la recta R tenemos menos 4 menos 2. Y aquí tenemos 2 menos 4. ¿Vale? Entonces, lo pongo aquí.
Si una recta tiene la forma ax más by más c igual a 0, y tengo una recta que es perpendicular a esa, la recta perpendicular va a tener la forma menos b más a menos bx más AI más C' igual a 0, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, mira, tenemos una segunda forma de determinar una ecuación perpendicular a una dada. Otra forma. Tenemos la recta R, que la habíamos calculado aquí, que es menos 4x menos 2y más 10. Menos 4x menos 2y más 10 igual a 0. ¿Vale? Y ahora queremos calcular una recta perpendicular a esa, y que pase por un punto. El que sea. ¿Vale, Carlos? Bien. Lo primero que vamos a hacer es crear la familia de rectas perpendiculares. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. Yo sé que si tengo la ecuación general de una recta perpendicular es que yo ponga el coeficiente de la x donde la y cambiado de signo y el coeficiente de la y donde la x. ¿Vale? Entonces, vamos a tener que cualquier recta que pertenezca a esa familia va a tener la forma 2x menos 4y más c' igual a 0. ¿Vale? C', que sería el coeficiente de esa recta, no sabemos cuál es, porque puede ser cualquier recta, puede ser esta, o sea, depende. Va a depender, obviamente, de el valor de ese coeficiente. Y ahora, segundo, pasamos el punto dado por la ecuación. Pasamos el punto dado por la ecuación anterior. ¿Vale? ¿Qué punto? Pues el que me den. En este caso, en el apartado C, nos dicen primero que calculemos una ecuación, una recta perpendicular a la recta que nos dan y otra que sea perpendicular a la recta que nos dan y que pase por el punto 2, 0. ¿Vale? Entonces, mira. Aquí la primera recta que tendríamos sería la recta que pase por un segundo, voy a colocar esto un poquito más para arriba.
Entonces, si pasa por el punto A21, pues lo que tenemos aquí es lo siguiente. Mira, Carlos, vamos a calcular C' para el punto 21. Pues para el punto 21 sería 2 por 2 menos 4 por 1 más C' igual a 0. Y de aquí tenemos que C' vale 0. Por lo tanto, para este punto tendríamos una recta que es perpendicular a la que nos dan, que tendría la forma 2x menos 4y más 0. ¿Vale? Porque C' vale 0. Si pasa por el punto que nos están diciendo en el enunciado, que pase por el punto 2, 0. Bueno, pues si pasa por el punto 2, 0, sustituimos el punto en la ecuación, en la familia de rectas perpendiculares. 2 por 2 menos 4 por 0 más C' igual a 0. Y aquí C' nos daría igual a menos 4. Por lo tanto, para este punto de aquí nos quedaría la ecuación de una recta que tendría la forma 2x menos 4y menos 4 igual a 0. Y esa sería la ecuación de la recta perpendicular, que obviamente nos da la misma recta perpendicular que haciéndolo lo mismo que en el apartado anterior. Y para este punto, recta perpendicular. ¿Vale? ¿Lo pillamos? ¿Seguro? Vale. Entonces, siempre que nos pidan una recta perpendicular, pasa lo mismo que como en el apartado B para lo de la pendiente. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de los datos que nos dé el problema. Porque si a mí ya me das directamente la ecuación de la recta en forma general, obviamente utilizo la segunda forma, que es cambiar las coordenadas, cambiar los coeficientes y calcular C' a partir del punto por donde quiera que pase. Es bastante más sencillo. ¿Vale? Bien, seguimos. Nos piden en el apartado D que calculemos la distancia de la recta al punto 1, 0. Distancia punto recta o recta punto. Me da igual, ¿vale? Bien. Nosotros tenemos una recta cualquiera, un punto, y la distancia entre la recta y el punto es la distancia perpendicular desde el punto hasta la recta, es decir, la distancia que hay desde el punto hasta la proyección del punto con respecto a la recta. ¿Cómo la calculamos? La manera más rápida de calcular la distancia punto recta es tenemos que tener la recta en forma general. Es decir, la recta R tendría la forma AX más BY más C igual a 0. Y el punto con sus coordenadas X sub 0 e Y sub 0. Y la distancia de un punto a una recta viene dada por
el valor absoluto de a por x sub 0 más b por y sub 0 más c entre la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Y con eso tenemos la distancia. ¿Vale? Entonces, nos piden que determinemos la distancia de la recta R al punto 1, 0. La recta R es la que hemos calculado aquí, menos 4 menos 2 más 10, menos 4x menos 2y más 10 igual a 0, y el punto, el 1, 0. Pues la distancia del punto P a la recta R sería igual al valor absoluto de menos 4 por la coordenada del punto, menos 2 por la coordenada del punto, entre la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. En valor absoluto, el numerador me queda menos 4 más 10, que es 6. Y el denominador me queda raíz de 20. Y esa sería la distancia punto recta. ¿Vale? Que es simplemente aplicando esta fórmula. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que tener la recta siempre en forma general para poder calcular la distancia y aplicar esa fórmula, y el punto con sus coordenadas. ¿Vale? Bien. Y por último nos piden que determinemos el ángulo que forma la recta R con la recta x más y más 2 igual a 0. Bien. Sean esas dos rectas R y S, con sus coeficientes, etc, 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 etc. ¿Vale? Bien. El ángulo que forman las dos rectas, si yo tengo una recta que viene así, recta R, y tengo una recta que viene así, recta S, el ángulo que forman ambas rectas, el ángulo θ, es el ángulo que forman los vectores U sub R y U sub S. Y nosotros, en la parte de vectores, explicamos cómo se calculaba el ángulo entre dos vectores a partir del producto escalar. ¿Vale? Con lo del coseno del ángulo y el arco coseno de ese valor. ¿De acuerdo? Que si lo recordamos, aplicando
el producto escalar de vectores, el coseno del ángulo que forman dos vectores era igual al producto escalar de los dos vectores entre el producto de sus módulos. Ahora el tema está en cómo sacamos los vectores, ¿vale? Por eso hay que saberse bien las ecuaciones de la recta, porque yo sé que el vector u sub r tiene como coordenadas menos b, a. Y sé que el vector u sub s tiene como coordenadas menos b', a'. ¿Vale? Entonces, si tenemos la recta menos 4x menos 2y más 10 igual a 0, y la recta S, que es la que nos dan en el enunciado, x más y más 2, igual a 0, el vector u sub r va a ser igual a 2 menos 4 y el vector u sub s va a ser igual a menos 1, 1. ¿Vale? A partir de la ecuación general. Y ahora, el coseno del ángulo que forman esos vectores sería igual a 2 por menos 1, que es menos 2, más menos 4 por 1, que es menos 4, entre el módulo del primer vector, que es raíz de 20, por el del segundo vector, que sería raíz de 2. Por lo tanto, aquí nos quedaría menos 2 menos 4 menos 6, en valor absoluto sería 6, entre la raíz de 40. Por lo tanto, el arco coseno de 6 partido raíz de 40 nos sale un ángulo de 18,43. ¿Vale? Entonces aquí el ángulo que forman dos vectores es el ángulo que forman las dos rectas y lo obtenemos a partir del producto escalar. Importante que tengamos en cuenta esto que estoy diciendo, ¿eh? Si a mí me dan las dos rectas en forma general, tengo que saber sacar los vectores. Porque si me dan la recta en forma continua o en forma paramétrica, tengo que saber cómo sacar los vectores de la continua y los vectores de la paramétrica, que van a ser el mismo vector siempre. ¿Vale? Pero lo habitual es que nos pongan este tipo de enunciado, con la recta en forma general. Es más, hay un enunciado estándar que es el siguiente. Posición relativa de dos rectas. Y el enunciado sería algo así parecido a esto, Carlos. Sería, dadas las rectas tal y tal, determinar su posición relativa y en caso de que se corten, determinar el ángulo que forman. ¿Vale? Entonces, la posición relativa
de dos rectas pueden estar en tres posiciones relativas: paralelas, coincidentes o secantes. ¿Vale? Si tengo las rectas anteriores, la recta R tiene la forma AX más BY más C igual a 0. Y la recta S tiene la forma A'X más B'I más C' igual a 0. Son paralelas si se cumple que A partido por A' sea igual a B partido por B'. Ahí serían paralelas. ¿Vale? Y que esto sea distinto a C partido por C'. Coincidentes. Tenemos dos rectas que son coincidentes si A partido por A' es igual a B partido por B' y es igual a C partido por C'. ¿Vale? Y secantes basta con que se cumpla que A partido por A' sea distinto de B partido por B'. Entonces, dos rectas son paralelas cuando forman un ángulo de 0 grados, son coincidentes cuando forman un ángulo de 0 grados y son secantes cuando forman cualquier otro tipo de ángulo. Por lo tanto, las dos rectas de arriba, las dos rectas que nos pedían que determináramos el ángulo, como forman un ángulo de 18,43, son secantes. Y ahora, punto de corte entre dos rectas secantes. Para ver el punto secante entre dos rectas se resuelve el sistema de ecuaciones que formarían las dos rectas. ¿Vale, Carlos? Con lo cual, las dos rectas de arriba, si resolvemos el sistema, tendríamos el punto de corte entre ambas rectas. Que yo lo voy a resolver por sustitución.
X nos daría 7 e Y nos daría menos 9. Por lo tanto, el punto de corte sería el punto 7 menos 9. ¿Vale? Bien. Pues este es uno de los ejercicios tipo, pero tipo. ¿De acuerdo? Porque nos preguntan casi todo, por no decir todo.